El fútbol suele presentarse como un espacio neutral, un simple entretenimiento que existe al margen de la política y la historia. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, el poder entendió algo que millones de personas ya sentían: el fútbol no es solo un juego, es identidad, emoción y pertenencia. Y precisamente por eso, fue utilizado una y otra vez como una herramienta política. Este video no es solo sobre partidos o jugadores, es sobre cómo distintos regímenes intentaron apropiarse del fútbol para legitimar su poder, construir relatos oficiales y ocultar realidades incómodas. Y también es sobre quienes se resistieron. Desde sus orígenes populares, el fútbol se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas. A medida que crecía su influencia, los estados comenzaron a verlo como un instrumento poderoso. Un gol podía unir a una nación. Una selección podía representar mucho más que 11 jugadores. El fútbol pasó a ser propaganda. Uno de los ejemplos más claros ocurrió en la Europa de entreguerras. En la década de 1930, los regímenes autoritarios comprendieron que el deporte era una vitrina internacional. En la Alemania nazi, el fútbol fue utilizado para proyectar una imagen de fortaleza, orden y superioridad. Los estadios se llenaron de símbolos, banderas y discursos. El mensaje era claro: el éxito deportivo debía reflejar el éxito del régimen. Pero incluso en ese contexto surgieron figuras incómodas, futbolistas que no encajaban en el relato oficial, que representaban valores distintos. Algunos fueron silenciados. Otros, como Matthijs Sindelar, eligieron no prestarse al espectáculo. El fútbol, que debía ser obediente, se volvió peligroso. Al mismo tiempo, en otras partes del mundo, el fútbol también comenzaba a ser utilizado como una herramienta de control social. En América Latina, los gobiernos entendieron que el deporte podía distraer, unir y canalizar emociones en momentos de crisis. Mientras las tensiones políticas crecían, los estadios se llenaban. El fútbol ofrecía algo valioso para el poder, en una narrativa emocional que podía ser moldeada. Ganar un torneo no solo significaba una victoria deportiva, sino una prueba de legitimidad. Perder, en cambio, podía convertirse en una amenaza simbólica. Durante las dictaduras del Cono Sur, el fútbol fue utilizado para mostrar normalidad. En Chile, Argentina y otros países, los partidos se jugaban mientras, a pocas cuadras, se violaban derechos humanos. El contraste era brutal. El estadio se transformó en un escenario donde el régimen buscaba aplausos, mientras el silencio dominaba las calles. En Chile, el caso de Carlos Caselli expuso esa contradicción. Mientras el régimen intentaba usar al fútbol como propaganda, un jugador se negaba a participar del relato oficial. No necesitó un discurso, bastó un gesto. Y ese gesto reveló el miedo del poder a la disidencia, incluso en el deporte. Pero el fútbol como arma política no fue exclusivo de dictaduras militares. También fue utilizado en contextos coloniales. En Argelia, el fútbol se convirtió en un espacio de resistencia simbólica contra el dominio francés. Raycott McLuffy, al abandonar la selección de Francia para unirse al equipo del Frente de Liberación Nacional, demostró que un futbolista podía elegir identidad antes que gloria. Ese acto tuvo un impacto enorme. Francia perdió a una de sus estrellas. Argelia ganó un símbolo. El fútbol dejó de ser un espectáculo y se transformó en un mensaje político imposible de ignorar. Estos casos nos obligan a replantear una idea muy repetida: que el deporte debe estar separado de la política. En realidad, el deporte siempre ha estado atravesado por el poder. La diferencia está en quién lo controla y con qué fines. Con el paso del tiempo, el uso político del fútbol se volvió más sofisticado. Ya no siempre era necesario imponer símbolos de manera explícita. Bastaba con controlar los relatos, las transmisiones y las imágenes que llegaban al público. El fútbol se convirtió en una herramienta para construir identidad nacional, desviar la atención y reforzar la idea de unidad
incluso cuando esa unidad era ficticia. En Argentina, el Mundial de 1978 es uno de los ejemplos más estudiados. Mientras el país celebraba goles y festejos, el régimen militar buscaba legitimación internacional. El fútbol cumplía su función en emocionar, unir, distraer. Para muchos, ese torneo fue una fiesta. Para otros, una cortina de humo. El balón rodaba, mientras el terror seguía operando en la sombra. Sin embargo, incluso en esos contextos, el fútbol nunca fue completamente controlable. Porque donde hay personas, hay contradicciones. Jugadores, entrenadores e hinchas llevaron consigo sus propias historias, sus propias heridas. El poder podía intentar apropiarse del juego, pero no podía borrar del todo su dimensión humana. A lo largo del siglo XX, el fútbol fue escenario de silencios forzados, pero también de pequeñas resistencias. Un saludo que no se da en un partido que se juega de otra manera. Una decisión que rompe con lo esperado. A veces, esos gestos no cambian el sistema, pero sí dejan huella. Hoy, cuando miramos el fútbol desde la distancia histórica, entendemos que nunca fue un espacio aislado. Los estadios reflejan las tensiones de la sociedad que los rodea. Las camisetas cargan símbolos. Los himnos emocionan porque apelan a algo más profundo que el resultado de un partido. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Qué esperamos del fútbol hoy? ¿Solo entretenimiento? ¿O también memoria? Porque entender cómo fue utilizado en el pasado nos permite mirar el presente con más conciencia. Si este tipo de contenido te interesa, si te gusta entender el fútbol desde su dimensión histórica, política y humana, te invito a suscribirte al canal. Aquí no hablamos solo de goles, hablamos de contextos, decisiones y personas reales que estuvieron dentro y fuera de la cancha. Suscribirte ayuda a que este proyecto siga creciendo y a que más historias como estas puedan ser contadas con el tiempo y el cuidado que merecen. Además, si quieres apoyar aún más, deja un like y comparte el video. Eso le dice a YouTube que este contenido vale la pena. El fútbol puede ser usado como propaganda, como distracción o como control, pero también puede ser memoria, identidad y resistencia. Todo depende de quién lo cuente y para qué, porque al final, el balón nunca rueda solo. Siempre arrastra la historia de quienes lo patean y de quienes intentan apropiarse de él.